¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Y bueno, el día de hoy vamos a estar empezando esta dinámica del podcast y pues la finalidad será pues ampliarnos más, ¿no? Tener un nuevo espacio donde escucharnos, ya que como les había comentado, pues el escribir en Instagram pues no nos da mucho espacio para poder hacerlo, pero pues aquí tenemos esta opción y pues también hay que ser conscientes que no a todos les gusta leer como para que vayan directo al blog. Entonces, ahorita estaremos de este lado y pues vamos a hablar un poquito. Eh, Justo ahorita me pusieron como petición para hablar dentro del podcast y fue, ¿qué se siente estar escuchando un testimonio? ¿Cómo se los explico? Eh, Depende mucho del tipo del testimonio con el que estés hablando. Eh, He tenido ya algunos, pero ¿cómo les explico? Primero que nada es algo, es una experiencia única, o sea, no creo que se pueda comparar algo. Y eso el testimonio que sea, o sea, independientemente si fue sobre el tráfico de armas, si fue sobre la cuestión de la corrupción dentro de un municipio, si fue la cuestión muy terrible de las personas, las mujeres que buscan a sus hijos en las fosas clandestinas, perdón. Es muy complicado, pero cada uno es muy distinto, como igual el testimonio que está en el video de la cárcel y el encuentro con la droga. Eh, lo primero es que no hay algo que tú puedas esperar, o sea, no hay nada escrito. Entonces, dependiendo cómo consigas tu testimonio, van a variar algunos aspectos. Puede ser, y es que como les digo, puede ser, por ejemplo, dentro de todo este contexto existen algo que se llaman fixers. ¿Qué es un fixer? Un fixer es una persona que te va a arreglar el encuentro con alguien. Entonces esa persona te cita en algún lugar y ya te dice, no, pues ahí vamos a ver a X persona que se dedica a tal cosa y está dispuesto a hablar contigo tanto tiempo. Entonces, lo principal es que tienes que tener un poco claras tus preguntas. Ahora, por ejemplo, con la persona que hicimos lo de la cárcel y el encuentro con la droga, esa persona específicamente estaba demasiado abierta a hablar. Entonces, específicamente en ese testimonio fue muy diferente porque la verdad nunca esperé que estuviera tan abierto a hablar. Solamente no estuvo abierto a hablar a temas, nunca me dijo específicamente por qué cayó a la cárcel y tampoco es algo en lo que hay que profundizar mucho. Y es que muchos periodistas, precisamente por estar intentando profundizar o forzar la conversación hacia un punto específico, pues eso es lo que lo vuelve más riesgoso, que de por sí muchas veces a esta persona fue la verdad un encuentro bastante ameno, lo podría decir así, porque estuvo muy dispuesto a hablar. Eh, y lo que sí, con todas las personas que vas a tener un testimonio, primero es como llegar, conocerlas, les platicas un poco qué es lo que quieres hacer, de qué se trata lo que estás haciendo. Habrá, por ejemplo, esta persona estuvo muy dispuesta cuando lo escuchó, él me dijo, no, pues está muy bien porque pues muchas veces nada más existe la parte en la que te juzgan, pero pues nunca saben qué hay detrás de tu vida o qué fue lo que generó y le dije, pues justo eso es lo que yo quiero tocar. Entonces, como les comenté en el segundo video que subimos en YouTube, hubo una cuestión ahí que pues no estaba muy apta la persona que me ayudó con la grabación y se perdió gran parte del material, pero esa persona me hablaba mucho de su infancia, de que pues no sé si sea correcto mencionarlo así, como un niño abandonado, pero pues sí no era un niño que estaba muy presente dentro de la vida de sus padres. Entonces eso empezó a generar, y eso literal él me lo citó en la entrevista, la calle se volvió su familia. Entonces sí se vuelve algo súper complicado, algo empiezas a tocar ese tipo de fibras que son muy sensibles y que
puede ser que las personas como este testimonio sí estén abiertos a seguir hablando sobre ello, o puede haber unos que de plano tocas algo y dicen, ¿sabes qué? Se acabó. Eh, Eso lo hicimos en un hotel en la Ciudad de México. Fue literal, pues en uno de estos hoteles de paso, ahí nos instalamos, hicimos todo. Duró unas 3 4 horas, no, yo creo que unas 3 horas, no fueron tantas horas. Como unas 3 horas, todo salió muy bien. Se había planeado hacer una segunda y una tercera parte, pero posteriormente cuestiones de tiempos ya no permitieron. Ahora, por ejemplo, el testimonio del policía municipal, eso estuvo más complicado. Ya les cuento por qué. Y bueno, el policía municipal, no le pregunté su antigüedad, puesto que, como les comento, él estaba muy renuente a que, pues, no quería que nada diera un pie a que se supiera quién era, o al menos diera un indicio de quién era. Entonces, todas las preguntas de que cuánto tiempo llevas, a qué edad te enlistaste dentro de la policía municipal, todo eso, todas esas preguntas pues se tuvieron que hacer a un lado. Pero posteriormente, pues ya cuando empezamos a hablar sobre el tema, esta persona tenía como cierto cargo de conciencia, y es que, por muy ilógico que nos pueda sonar, pues lo hemos visto muchas veces, ¿no? Hay muchas personas que sí quieren ser policías, soldados o algún tipo de servidor público porque pues sí desean hacer algo. Y desgraciadamente, pues a veces el propio sistema te va metiendo y te va metiendo y te va metiendo, y no es tan fácil que te quiera salir, que es lo que nos decía esta persona. Eh, la verdad fue muy conciso con todas sus preguntas. O sea, cuando le pregunté, ¿y cuánto cuesta un permiso? No, pues de 15,000 a 50,000 pesos, dependiendo. Yo he sabido que lo más que han cobrado es 50,000 pesos, pero eso es más en el municipio, entonces eso puede ser que no sea tan cierto, o sea, pero muy conciso, y con él sí fue súper rápido, o sea, a lo mucho la entrevista debe durar unos 40 minutos. Yo cuando le dije de lo que queríamos hablar, sí fue como de, ok, está bien. También fue muy honesto, me dijo, la verdad a mí pues me da igual. Eh, Estoy aquí porque la persona que te trajo la conozco, es de mi confianza y por ese motivo voy a hablar, pero hasta ahí, ¿vale? Y al igual que como lo vieron en el video de la cárcel y el encuentro con la droga, a todas las personas les digo lo mismo, no estás obligado a responder nada que tú no quieras. O sea, la entrevista, sí, a lo mejor las preguntas las voy a llevar yo, pero el rumbo y hacia dónde quieres que vaya, pues lo vas a decidir tú. También de cierta parte hay que entender que pues no todo el mundo va a querer hablar porque son cosas delicadas, ¿me explico? Insisto, esta persona, por ejemplo, algo que me contaba que a mí sí me extrañó demasiado es que no me quiso decir en qué tiempo, pero que literal, o sea, dentro de esa corporación nada estaba escrito. O sea, un día podría ser el jefe de sector, un día podría ser un simple oficial, un día podrías estar a cargo de cierta cantidad de gente, al otro día podrían eh, despedirte. O sea, no hay nada escrito, que literal sí el nivel de corrupción ya era demasiado. Y pues si bien en algún momento pues las autoridades han querido hacer algún tipo de implementación para que se eviten todo ese tipo de situaciones, pues nada es suficiente porque la ambición pues es muy grande. Ahora, por ejemplo, respecto a las armas, en ese no pude mencionar nada porque esta persona sí, de plano, sí fue de... O sea, cuando yo le comenté que era lo que quería hacer, él fue la misma temática con el otro. Mira, a mí me da igual lo que estés queriendo hacer. La persona que conozco es la que te trajo aquí y literal. De hecho, él me pidió antes de que empezáramos, quiso ver las preguntas, yo se las enseñé. Me dijo, esto sí te lo puedo responder, esto no. Entonces eso fue lo que empezó a delimitar un poco. Él en automático, por ejemplo, él sí dijo, aquí nada de cámaras, nada de que grabas,
Si gustas tomar nota, adelante, pero espero que lo más importante se quede en tu cabeza, porque la verdad no estoy dispuesto a que grabes ni a que filmes absolutamente nada. Ni fotos, ni nada, ni quiero que se sepa en dónde nos estamos viendo, nada. Y pues bueno, eso, como les digo, hay que respetarlo, o sea, hay que entender que pues no estamos hablando de farándula. Entonces, esas son cosas que son muy serias y que sí hay que tener cierto límite. Si bien de alguna forma todos queremos indagar y llegar a más, pues también hay que ser consciente que pues estamos en un momento donde vamos empezando, donde realmente pues no existe un nombre o una cantidad de seguidores que realmente van a decir, ah, bueno, este tipo es importante, ¿no? Vamos a darle cierta oportunidad, ¿no? Entonces, justo por eso mismo, yo no sé si ustedes han visto, ya sea en Netflix o Netflix principalmente, hay varios documentales, incluso hay otro periodista español que se llama David Beriain, que tiene otra serie documental que se llama Clandestino. Este tipo David Beriain, él se infiltró en el cártel de Sinaloa y con ello pudo obtener pues testimonios de increíbles desde adentro. Pero literal, o sea, él mismo cuenta que mucho antes tuvo que visitar a estas personas, él estaba súper amenazado desde que llegó a Sinaloa, ya sabían que estaba ahí, en qué hotel, e incluso le dijeron, si algo no sale como nosotros queremos, tenemos gente en Europa que te puede encontrar, ¿eh? Así que no vienes a jugar, tómalo serio y mucho cuidado. Entonces es por eso, chicos, que no es tan fácil. También esto es importante porque muchas veces habrá quien se sienta alentado o inspirado a crear este tipo de contenido en virtud de que dicen, no, pues si él lo puede hacer, pues yo también lo puedo hacer. E incluso yo mismo caí en eso. Pero no es un juego, o sea, eso sí se los puedo asegurar. No es un juego y lo que también les digo que si hablar con la parte de la delincuencia organizada es muy complicado, hablar con las autoridades es igual o más complicado que ello, ¿eh? Porque no es nada sencillo, insisto chicos, o sea, hay muchas situaciones que de antemano saben que no están bien, que no son buenas acciones, que son cosas súper delicadas, entonces por eso mismo es que es tan complicado hacer este tipo de contenido. ¿Me explico? Ahora, pasando al otro testimonio de las madres que buscan a sus hijos en las fosas clandestinas, en ese específicamente, como les comenté en el video, con ello con esta persona fue por teléfono. De hecho, con esta persona sigo teniendo contacto porque es un tema que sí queremos tocar y que sí queremos grabar y hacer algo porque la verdad, o sea, les voy a contar nada más poquito, pero escuchar ese testimonio, se los juro, es lo más desgarrador que he escuchado. Es que no sé cómo darle un contexto. O sea, si bien muchos periodistas han ido, han buscado la nota y, o sea, hay muchísimos periodistas detrás de ellos. Y cuando yo le comenté lo que esta persona estuvo muy de acuerdo y esto en virtud a que esta misma persona me comentaba que pues la mayoría de los periodistas que van y que cubren toda esa parte pues nada más van pues literal por la nota y por los views, la nota roja y pues que realmente nunca les importa el fondo de la lucha, ¿no? O sea, les importa crear la nota que les va a dar las vistas respecto a algo, una cuestión de gobierno, alguna cuestión, a lo mejor sí de conciencia, pero, o sea, esta persona sí me dijo, son los menos y la forma en la que tú lo estás queriendo hacer me parece muy bien, me agrada mucho. Yo le pedí si en algún momento yo podía ir con ellos a las búsquedas, me comentó que no, esto en virtud a que el gobierno estatal pues les dijo, ¿saben qué? Les vamos a seguir ayudando con las búsquedas, les vamos a proporcionar de tantos elementos para que les den, les acordonen el área, les den un perímetro de seguridad de toda esta parte, pero cero prensa, cero periodista, cero cuestión de que se pueda transformar a prensa o una nota directamente en el lugar donde se hacen las búsquedas.
Eh, Insisto, esto es algo que se tiene que respetar sí o sí porque, señores, están buscando a sus hijos. O sea, no es algo que tú puedas decir, bueno, pero la gente quiere saber. O sea, sí, pero realmente la gente quiere saber y muchas veces lo que va a mover más es el morbo y esas personas están sufriendo. Entonces, esa parte la respeté. Como les comento, seguimos en contacto, puesto que esperamos que una vez que termine esta contingencia, pues podamos, ahora sí escuchar y entender lo que estas personas sienten. Digo, espero esto haya resuelto sus dudas y pues este ha sido la primera emisión de podcast. Muy probablemente toque algunos temas que me han pedido en los artículos por Instagram, pero que al ser demasiado extensos pues no se pueden a acoplar al límite de texto que nos da Instagram, pero sí los estaremos tocando, ¿vale? Les agradezco mucho que me hayan escuchado, les envío un gran saludo y que tengan buena noche.